que es la carta Tesalonicenses. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses, capítulo 12. Estuvimos compartiendo el domingo pasado cómo es el andar digno de un creyente en Cristo Jesús. Porque dice Pablo, para que anduvierais como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Y una de las cosas que hoy suceden es que cuesta andar de una manera digna del llamado que hemos recibido, digno de Dios, porque estamos llevando sobre nuestros hombros lo que es la reputación de Dios, lo que piensa la gente de Dios cuando nos ve a cada uno de nosotros. Entonces, vemos el aspecto de Pablo en este capítulo 2 y en estos versículos como padre espiritual. Y como padre uno siempre está preocupado por sus hijos, por su estado, por su salud, tanto sea física. Aunque salgan a veces de nuestros hogares, estamos preocupados si tienen trabajo, si tienen sus necesidades cubiertas. Y es algo, y Pablo lo dice en el versículo 11, fíjense cómo dice, así que como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Sabemos que Pablo fundó esta iglesia en 3 semanas, 3 días de reposo en la sinagoga de Tesalónica, un puerto de mucho dinero pero mucha corrupción. Y en estos 3 sábados, días de reposo, se funda la iglesia. Ahora, tienen que salir perseguidos por los judíos que venían siguiendo sus huellas. Van a tener que seguir huyendo porque van a llegar a Tesalónica y Pablo se va a tener que embarcar rumbo a Atenas y de Atenas va a llegar a predicar ya solo. Se divide el equipo misionero. Vamos a recordar, Pablo con Silas y el joven Timoteo. Cuando viene la persecución, Pablo solo se va a Atenas en barco y queda allí en la región Silas y Timoteo. Pablo lo va a encaminar y encomendar para que vuelva a Tesalónica y vuelva a pastorear a la iglesia naciente. Siempre estuvo preocupado Pablo como padre por la salud espiritual de sus hijos, y si bien solo en 3 semanas se fundó, pero se edificó con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Pablo el fundador con Silas y Timoteo, pero después Pablo se tiene que ir obligado por la persecución, se queda solo, se queda Silas en la región de Berea y envía a Timoteo a Tesalónica para que cuide a estos bebés recién nacidos que necesitan la enseñanza, el cuidado y la protección. Así que vemos el aspecto de Pablo como un padre amoroso. Siempre por ahí tenemos la imagen de Pablo como un hombre duro, un hombre que, siempre te estaba exhortando. Buenas noches. Pero acá vemos el corazón y la sensibilidad de Pablo como padre, un padre amoroso. Y ellos quería Pablo mostrarles a ellos cuánto les amaba. Y entonces va a hacer esta carta, se les va a enviar por medio de Timoteo, para alentarlos, para animarlos. Y hoy vamos a estar viendo, con la ayuda de nuestro Dios, el versículo 13, Primera Tesalonicenses 2:13, dice la palabra de Dios: por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis
no como la palabra de hombre, sino como lo que es realmente, como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Ahora, hoy vamos a hablar del poder de la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo va a dar gracias a Dios. La gratitud de Pablo, en primer lugar, va a ser por la recepción de la palabra de Dios en el pasado. Pablo se va a acordar cómo los tesalonicenses en la sinagoga recibieron de una manera magnífica la palabra de Dios, no como palabra de hombre. Y hoy necesitamos más que nunca entender que lo que nosotros necesitamos para ser salvos es el evangelio predicado de la palabra de Dios. Un evangelio que no debe ser adulterado, ni quitado ni agregado nada. Un evangelio por fe, por gracia, en la persona y los méritos de Cristo Jesús. Y en Él somos salvos, por el simple hecho de creer de todo corazón. Ahora, ¿cómo recibieron? Fíjense lo que dice Pablo. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias. ¿Por qué? A Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis. Y esa palabra recibir es la idea de recibir, pero con el concepto de aceptarla como la verdad. A veces uno puede recibir cosas pero no la acepta. No tenemos que aceptar todo lo que nos dicen, ¿no? Pero sí, cuando escuchamos la palabra de Dios, poder tener la misma actitud que los tesalonicenses de aceptar, de recibir de otro, de tomar la palabra, aceptarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Hay una porción que vamos a ver donde podemos ilustrar lo que significa la palabra recibir, aceptar. Y vamos a ver el ejemplo de José. Vamos a Mateo. ¿Qué significa recibir la palabra? Aceptarla. El ejemplo de José. Mateo capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver que José, cuando vuelve María de la casa de sus parientes 3 meses después que se había ido de Nazaret, vuelve embarazada. Y él estaba desposada con María, un contrato comprometido para casarse antes que se forme la boda, y ve a su novia comprometida para casarse como embarazada. Ahora, vos ponete en la mente de José, ¿no? Y José, como la amaba, ¿saben una cosa tremenda? Es que si José iba ante los ancianos y reclamaba que ella había fallado, María iba a ser apedreada públicamente. Para entender, ¿no? Dice el versículo 20 que entonces él dice: yo la voy a abandonar, voy a quedar como yo el chanta que la dejó embarazada, me voy para que no le haga nada y yo la abandono. Y en ese pensamiento estaba, dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir, acá está la palabra, a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¡Oh! Ahora él se da cuenta por revelación del ángel que María no lo engañó, que lo que tiene en su vientre es del Espíritu Santo, y le va a decir otra cosa más importante para que él tenga seguridad.
versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya le dice qué nombre, que va a ser varón, que se va a llamar Jesús, y le va a citar, por si queda alguna duda, que en María se cumple la profecía de Isaías, porque dice el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Primero el ángel le dice, no temas recibir a María, porque la iba a abandonar. Cuando entiende que lo que ella tiene en su vientre del Espíritu y que es el cumplimiento de Isaías 7:14, la señal para Israel, el Mesías vendría por medio de una virgen. ¿Se entiende? Ahora que tiene los elementos y la palabra, fíjate lo que dice el versículo 24. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. La recibió, la tomó consigo. Se casó con María embarazada, imagínate, ¿no? El pueblo ahí de Nazaret, con ese mal pensamiento, pero él se hizo cargo porque creyó lo que el ángel y la palabra profética habían señalado que era el cumplimiento en María. ¿Ven qué significa recibir? Recibir es aceptar, es someterse, es obedecer, no importa las consecuencias. Y es lo que Pablo utiliza, volviendo a Tesalonicenses, que ellos de esta manera, como José, cuando escucharon en la sinagoga por primera vez, está recordando la recepción a la palabra en el pasado, cuando se convirtieron. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, ¿ven? No como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Ahora, hermanos queridos, ¿cómo fue que ellos se convirtieron? Y vamos a recordar y refrescar en Hechos 17, vamos a verlo, cómo fue. Y lo único que puede salvar a las personas de sus pecados y de la condenación del infierno, absolutamente es lo único, es la palabra de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas transmitidos por medio de la palabra de Dios. Nadie es salvo de otra manera, ni por sanidades, ni por experiencias, ni por ayudas, sino por oír el Evangelio. Fíjense lo que pasó, Hechos 17, versículo 2. Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, fíjense, basándose en las Escrituras. Acá estamos recordando su conversión, salvación. ¿Qué hizo Pablo? La costumbre, su táctica, era ir a la sinagoga de los judíos. ¿Y qué hace Pablo? Basándose en su propia opinión, dice, basándose en la experiencia y la teología que él tenía y su pensamiento, dice, no. Fíjense lo que dice, basándose en las Escrituras. Escrituras está con mayúscula. Y Pablo, todo lo que decía, estaba basado en las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede salvar tu alma es el poder de la palabra
es abrir las Escrituras, es escuchar el Evangelio de salvación, sin quitar, sin agregar, es lo único que te puede salvar. Hay muchas veces que uno pregunta a las personas y le dice, ¿vos por qué pensás que, cómo te convertiste? Esta pregunta la he hecho muchas veces, ¿no? Ahora es muy interesante porque dentro de las iglesias te dicen a veces, no, porque me iba mal todo y le pedí a Jesús que me ayude. Porque Dios me sanó. ¿Puede sanar Dios, Miguel, o no? Claro. Sí, amén. Porque Dios me dio trabajo, bárbaro. Pero pecado, sangre, cruz, muerte, infierno. ¿Escuchaste el Evangelio? Ahora, primero lo que hace Pablo es discusión con ellos, basándose en las Escrituras. Claro, porque ¿dónde fue Pablo a predicar? A los judíos ortodoxos en la sinagoga, y había grosos ahí, conocían el Antiguo Testamento. Así que ellos tenían su posición, tenían su punto de vista. Pero Pablo fue con las Escrituras y el Antiguo Testamento, porque no estaba el Nuevo, hagámonos la idea, de que solo la profecía del Antiguo Testamento. Pablo fue mostrando por medio de las Escrituras, fíjense lo que pasó, versículo 3, explicando y presentando evidencias de que era necesario, primero, que el Cristo padeciera. Tuvo que mostrarle por medio de profecías que el Cristo que ellos esperaban debía padecer como pecador, cargar el pecado de su pueblo, que antes de darle una libertad física que ellos esperaban que venga el libertador en el caballo blanco y destruyera al imperio romano y diga, acá está el Mesías, nos dio libertad de la esclavitud de Roma. No. El principal objetivo del Mesías era darle a su pueblo libertad de sus pecados. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si vos no entendés que esto es fundamental para ser salvo, y Pablo pudo mostrarles que el Cristo del Mesías tenía que padecer, pero fíjate otra cosa fundamental, no solamente padecer, y resucitara de entre los muertos. ¡Opa! Acá estaba el poder del Mesías verdadero, que no solamente terminaría con el pecado, la condenación, la paga, el poder y la presencia en la cruz del Calvario, sino que el Mesías iba a morir, pero se iba a levantar triunfante de la misma muerte. Y ahí sería la demostración cabal de que él era el verdadero Mesías enviado a Israel. ¿Se entiende? No era un chanta, no era alguien que buscaba fama. Entonces Pablo le va a explicar primero, miren, el Mesías que ustedes esperan, les quiero mostrar por las profecías, debía padecer. ¿Está bien? Ya le mostró. Segundo punto, tenía que resucitar de los muertos. Ajá. Ya tengo el cuadro de cómo es el Mesías. ¿Y cómo es que se convierte? Dice, diciendo, este Jesús, escucha bien, este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Fíjate, el Cristo. Fíjate la profecía. Fíjate el Cristo. Cumplió todo. Él pagó en la cruz, Él murió en nuestro lugar, Él fue sepultado, estuvo 3 días, 3 noches en la tumba fría y al tercer día se levantó de los muertos. A este Jesús es el que yo anuncio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Versículo 4, el resultado, fíjate, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Ahí está, nos quedamos ahí. Y esto es lo que está recordando Pablo.
Dice, yo me acuerdo y doy gracias a Dios porque ustedes cuando escucharon el mensaje del Antiguo Testamento y les demostré que el Mesías debía padecer, morir y resucitar, ¿ustedes qué hicieron? Lo aceptaron. Porque otra cosa importante, yo puedo demostrarte por medio de las Escrituras mi argumentación y puedo defender mi fe. Pero si vos no crees, yo no puedo hacer nada. ¿Se entiende? Todos nosotros para ser salvos, primero debimos haber escuchado el Evangelio de salvación. Pero después de haber escuchado el Evangelio, ¿qué tuvimos que hacer? Creer, confiar que en Cristo, solo en Cristo, en su obra, hay salvación. No necesito más nada. Soy salvo. Eso lo entendí yo con 12 años. Con 12 años, siendo un niño, pude comprender el Evangelio de salvación, pero tuve que recibirlo. Tuve que abrirle mi corazón, tuve que hacer una oración de fe. Y ahí, desde allí, desde ese momento maravilloso, Cristo está en mi corazón. Así que Pablo se goza porque, lo dice él, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros y la aceptasteis, no como la palabra de hombre. Y hoy yo veo mucho en los púlpitos, en las iglesias evangélicas, mucha palabra de hombre, mucha experiencia, muchas historias, filosofía, psicología, están en los púlpitos, creyendo que necesitamos agregarle algo al poder del Evangelio. Como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces no podemos nosotros desviarnos de nuestra misión. 2000 años después que esta iglesia fue fundada, seguimos predicando el mismo evangelio y sigue teniendo el mismo poder y sigue salvando personas. ¿Dónde está perdónenos la expresión, incredulidad humana de pensar que el evangelio lo tenemos que acompañar con palabras de hombre? Entonces la fe no está fundada en tu palabra, está fundada en la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. No es por la palabra del pastor. Hay iglesias que el pastor tiene una autoridad. Está bien que tienen que respetar al pastor y que Dios lo puso, ¿no? Pero es como un Dios. ¿Viste? Lo que dice la gente cuando viene de la reunión. ¿Viste lo que dijo el pastor? ¿No? O sea, ¿entienden? Se le da tanta autoridad que tiene más autoridad que la palabra misma. Entonces yo no vengo acá a opinar lo que yo quiero decir y lo que pienso, sino simplemente a compartir, a exponer lo que dice la Escritura. Tratar de ser lo más fiel al texto, porque cuando lo hago, el poder de Dios sale. El poder del Evangelio salva. Y con tantos años que tengo en el camino, sigo predicando el mismo Evangelio. Y Dios me sostenga en su gracia para hacerlo hasta la muerte. No hay nada que agregar, no hay nada que quitar, no hay nada que se pueda mejorar. Ahí está todo. Y Pablo está reconociendo que cuando recibieron la palabra, la recibieron como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Y que hoy en día hay filosofía, humanismo, psicología, declaraciones positivas. El poder está en tu declaración. Lo que vos decís se cumple.
O sea, el poder lo tenés vos. Tremendo, ¿no? Iglesias evangélicas, no estoy hablando de culto umbanda, estamos hablando de iglesias evangélicas, ¿no? ¿Te das cuenta? Vos pensás que lo malo está afuera, no, lo malo a veces está dentro. Y entonces debemos volver a la base, a la raíz, como lo dice el apóstol Pablo, y agradece por de qué manera ellos recibieron la palabra de Dios, la cual dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué debemos nosotros estar ocupados y preocupados cuando compartimos un mensaje? A que vos puedas compartir la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Tratar de ser fiel al texto, al contexto, al trasfondo, a la palabra original, a la cultura de la época, trasladarnos a la época, al momento. ¿Para qué? Para ser fiel a lo que Dios quiso decir en el momento que lo dijo y que siga siendo vigente hoy, 20 siglos después. ¿Se entiende? No tengo que inventar nada, tengo que interpretar lo que está escrito. Y eso es lo único que salva. Hoy es lo único que salva, es el Evangelio de Cristo. Ahora, en este versículo 13 hay dos agradecimientos de Pablo. El primero tiene que ver con cómo recibieron en el pasado, cuando se convirtieron. ¿Se acuerdan? Porque él lo dijo. Si César damos gracia de cuando recibiste, y está hablando del pasado, la palabra la aceptaste no como palabra de hombre, sino como lo que es realmente la palabra de Dios. Eso es pasado. Pero vamos a ver que en el mismo versículo, en el versículo 13, Pablo va a agradecer no solamente por el pasado poderoso de la palabra en salvación, sino por el poder transformador presente. ¿Por qué? Porque dice, 1 Tesalonicenses 2:13 al final, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿En qué tiempo está eso? ¿Dice? Presente. Antes dijo, ¿cómo la recibiste? Pasado. ¿Y ahora qué dice? Su obra también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Qué quiere decir entonces? Que no solamente la palabra tiene poder para salvar, sino que la palabra, cuando la dejamos actuar en nuestro corazón, la palabra original es en el cielo, que es trabajar, estar activo y operante. Habla de un poder que tiene la palabra, si la dejamos actuar, para producir verdaderos cambios. No solamente Dios te quiere salvar de tus pecados y darte vida eterna, maravilloso, eso fue en el pasado. Y en el presente, ¿qué quiere hacer Dios? Contigo, con mi persona, contigo, con todos nosotros, Dios quiere seguir transformando nuestra vida a la imagen de Cristo. ¿Y qué es lo que puede transformar tu vida y la mía? ¿Sabe qué? La palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, porque Pablo lo reconoce. La palabra de Dios, la cual también hace su obra, está trabajando en sus corazones, poderosamente, operando, transformando sus vidas. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Estamos hablando en esta noche del poder de la palabra. Hoy, si no hay un psicólogo, parece que no te pueden arreglar nadie los problemas.
Yo digo, y cuando hace 50 años que no estaban, ¿cómo hizo la iglesia por 1900 años antes de la psicología? ¿Cómo sobrevivió la iglesia? Te pregunto. No, tenemos que tener profesionales porque esta gente tiene su problema que la Biblia no es suficiente. Que trae otra cosa. ¿No? ¿No te dicen eso? Digo, sí, no, la verdad que yo no estoy preparado. Ahora, mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra eficaz, ¿sabés qué significa? En el original significa que tiene poder para cambiar. Es una palabra poderosa para cambiar tu corazón, tu mente, tu vida, tus acciones, tus actitudes. Las mías tienen ese poder intrínsecamente, la palabra. No es cualquier libro, es las Escrituras con mayúscula. Eficaz, poderosa para producir cambios. ¿Ven? ¿Qué es la palabra de Dios? Poderosa. Ahora, otro texto que nos habla del poder de la palabra lo encontramos en Romanos, capítulo 12, versículo que lo hemos escuchado muchas veces y lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12, versículo 2? Yo estoy con la versión de las Américas, por ahí vamos a ver alguna palabra distinta. Pero dice Romanos 12, 2. No os adaptéis a este mundo. No os adaptéis. Es un mandamiento, un imperativo. No tomes el molde del mundo, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que yo no me puedo dejar llevar por la corriente que está ahí afuera? Con sus hábitos, con sus modas, cómo me están lavando la cabeza continuamente a través de las redes sociales, ¿no? Y dice Pablo, no os adaptéis, toméis el molde de este mundo. Fíjate cómo no hacerlo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Ven? Esa palabra transformaos, ¿qué palabra es esa? La palabra griega es metamorfo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué significa eso? Viene la palabra metamorfosis. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? ¿Estudiamos la metamorfosis, PRI? ¿Estudió alguno acá la metamorfosis? ¿Se acuerda alguno o no? ¿Cómo era eso? Esa palabra media rara. Viene del griego. Metamorfosis significa verdaderamente cambiar en otra forma. Y nosotros estudiamos la metamorfosis de la larva, el gusano, que mediante el proceso de la metamorfosis se transformaba ese bicho asqueroso, feo, horrible, en una mariposa extraordinaria. ¿De acuerdo? El gusano empieza a comer, se empieza a crecer, se hace una aruga, se llena de seda, se hace un capullo, y ahí adentro, después de 4 días, aparece la transformación. Cuando rompe ahí, tiene las alas, las antenas, las patitas. Este bicho asqueroso se transformó en esta magnífica mariposa. ¿Se entiende? La palabra metamorfo, cambiar en otra forma, ¿sabés qué lo puede hacer? Lo único que puede cambiarte de gusano a mariposa es la renovación de nuestra mente por medio del poder de la palabra. Es interesante, ¿no? Y convertirse en otro. Cuando uno puede recordar el pasado, cómo era
cómo se convirtió a Cristo y cómo era tu vida, cuando uno cuenta el testimonio, ¿qué está mostrando? Y el testimonio es cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Bueno, mi vida era así, yo era un desastre, ya hacía esto, tomaba esto, me peleaba con este, pegaba a aquel. Conocí a Cristo, ¿qué pasó? Y mi vida cambió. Mi vida pudo ser transformada. Y hoy cuando me veo y veo lo que era, quedó el gusano atrás. Y que puedas ver a la persona de Cristo en tu vida. Y el único libro que tiene el poder y la capacidad de transformarte en otra, tomar otra forma, ¿sabes qué es? El poder maravilloso de la palabra de Dios. No hay otra cosa que te pueda cambiar y transformar. ¿Se entiende? Cambiar en otra forma. Les quiero mostrar un texto donde Jesucristo se utiliza en Mateo 17. Ustedes saben que Cristo vino en forma de siervo, ¿no es cierto? Como dice Filipenses 2. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Cuando vos lo veías a Cristo en el aspecto físico, vos veías algo, un halo luminoso que te ciega. Vos veías algo que decía, ay, va Jesús, no lo puedo ver. No. Vos, en apariencia externa, como ser humano, como hombre, era como nosotros. Hay una sola ocasión donde Él mostró, por un momento se corrió el velo de siervo y mostró su gloria como Dios. ¿Sabe dónde fue eso? En Mateo 17, fíjate. Mateo 17, versículo 1 y 2. Dice, 6 días después Jesús, tomando consigo, escucha quién, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, lo llevó aparte a un monte alto. Ahí lo va a llevar a los 3 discípulos. Dice, y se transfiguró. Ahí está la palabra. Cambió de forma, se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se corrió la ropa de siervo y mostró su gloria como Dios. Por un instante, ¿ante quién? Ante 3 solamente hombres tuvieron esta experiencia en el Monte Santo. Después aparece Elías, Eliseo, se ponen a charlar con él. Y Pedro dice, entusiasmado, vamos a hacer 3 ramadas, nos quedamos acá. Una cosa de loco. O sea que la palabra transfiguró, se transformó, cambió de forma, mostró su gloria. ¿Se entiende? Un instante nada más, mientras estuvieron y permanecieron allí en el monte. Fíjate cómo lo describe Lucas a este mismo suceso. En Lucas 9, 32. Lucas 9. Lucas 9, versículo 32. Escuchen bien lo que dice y márquenlo en su Biblia si pueden después. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, escuchad, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Si querés ver la gloria de Jesús, tenés que despertarte. Estaban durmiendo, ¿no? Cuando uno se duerme, pierde.
Pierdes lo que Dios quiere mostrarte y revelarte. Y dice, me encanta como lo dice Lucas, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. Entonces, ¿cuándo Jesús mostró su gloria, Miguel? ¿En qué momento en la tierra? En la transfiguración. ¿Se entiende? Nunca más, ante nadie lo volvió a hacer. Ahora, mira lo que dice Juan, uno de los que estaba. Juan, vamos al Evangelio, Juan 1:14. Es lindo poder estudiar la palabra de Dios, que abra nuestro entendimiento, que pueda darnos luz Dios para comprender su verdad. ¿Qué dice Juan 1:14? Dice Juan, y el Verbo se hizo carne, el Logos eterno de Dios. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Miren lo que dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue tan impactante lo que él vio, la transfiguración, que lo marcó en el Evangelio. Y otro que estuvo en el Monte Santo, ¿sabe quién fue? Fueron 3. El otro fue Pedro. Vamos a Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. En Segunda de Pedro, la segunda epístola que escribe el apóstol, dice, porque cuando, versículo 1, y 16. ¿Lo tienen allí? Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Qué está diciendo? Nosotros vimos en el Monte Santo, fuimos testigos de ver la majestad de Jesús, como Juan. Qué tremenda, ¿no? Ahora, si yo hubiera tenido esa experiencia de haber visto la majestad de Jesús y su gloria, ¿sabés qué estaría haciendo en este momento? Somos 3 los que estuvimos. Estaría en todas las iglesias compartiendo el testimonio. Primero voy a la de Villanco. Si acá tenemos a Luis que estuvo con Jesús y vio su gloria. Contanos. Oh. Así que yo me hago millonario porque me invitan toda la iglesia del mundo, me ofrendan los pasajes en avión, me recorro todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, hasta el Asia me invitaron a contar esta experiencia maravillosa. Y Pedro dice, fuimos testigos oculares de su majestad. Oh, ¿qué te parece? Pero mirá lo que dice, avanzando en el texto. Dice la palabra, más allá de la experiencia que Pedro comparte, dice el versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro.
hasta que el día despunte, el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué dice Pedro? Tenemos una palabra profética más segura que qué? Que la experiencia de haber estado en la transfiguración viendo la gloria, la majestad de Jesús. Hay algo que es más confiable, más seguro, que es la palabra profética, más segura. Esta no miente, esta no te engaña, esta no te deja desviar, esta te cambia de verdad, te transforma la vida, la mente y el corazón. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos predicar en nuestras iglesias, hermanos queridos? Prosperidad, sanidad. Tenemos que dar afirmaciones positivas. El evangelio de la prosperidad, que viste, vas a ir, el pastor tiene un Ferrari en la puerta. Jesús andaba caminando, ¿viste? No sé qué evangelio ven, pero hoy hay de todo, para todos los gustos. Pero lo que no podemos perder, terminando en esta hora, es entender a qué fuimos llamados. Fuimos llamados a compartir la palabra bendita, gloriosa de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que va a poder transformar las personas que vienen a escuchar. No queremos escuchar al pastor Luis su opinión, queremos escuchar la exposición bendita, gloriosa de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe qué hace? Transforma. De gusano a mariposa. Te quiero mostrar un texto final. Vos sabés que Jesús, vamos al Salmo 22, algo que estaba meditando hoy. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ya sabemos que Él era siervo. Hay muchos aspectos acerca de Jesús, pero va a sonar fuerte lo que voy a decir. Pero ¿alguna vez viste el aspecto acerca de Jesús como gusano? ¿Alguna vez escuchaste que Jesús fue como un gusano? ¿Escuchaste alguna vez? No es que voy a inventar algo nuevo. Si se enloqueció y ¿qué está diciendo? No le dieron la medicación. No. El Salmo 22, que es un salmo profético del crucificado, 1000 años antes de que la cruz fuera inventada, está la crucifixión descrita en el Salmo 22, de una forma profética. Y está hablando de la persona bendita de Cristo Jesús. No tenemos tiempo, pero solamente vamos a leer el versículo 22:6. Mirá lo que dice Jesús. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. ¿Sabes en qué se convirtió Jesús para salvarte a vos, para salvarme a mí? En esa cruz de vergüenza y humillación que fue contado con los malhechores, se volvió un gusano, un oprobio, desfigurado. Dice que la gente meneaba la cabeza, no lo quería ver porque era tan horrible su desfigurado, su rostro, hinchado por los golpes, la corona de espinas, la espalda abierta, terrible. Y Él lo dice en la cruz: soy gusano y no hombre. Ahora, ¿cómo es que la transformación va a pasar en nosotros los creyentes? Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué pasó con Jesús? Se quedó en la cruz, fue sepultado, al tercer día se levanta de la muerte y aparece con su cuerpo glorioso. Se manifiesta a distintos grupos de personas, los discípulos. Imagínate la cara de los discípulos. Tomás, ¿te acordás cuando le dijo? Si no viere con mis ojos la marca de los clavos, entiere mi dedo. Se aparece 8 días después. Jesús le dice: ven, no, mirá, mete el dedo ahí, mirá mi costado. Y dice: Señor mío, Dios mío, pagame por mi incredulidad. Bienaventurados, escuchad, los que no vieron ni creyeron.
nosotros tenemos una ventaja. Podemos verlo por la fe. Y un día lo veremos cara a cara. Él recuperó su gloria, porque dice en Juan 17 que volvía con el Padre a su gloria, la que le había dado de la fundación del mundo. Pero en un momento Jesús, por nuestro pecado, nuestra maldad, fue un gusano colgado en esa cruz. Y no hay transformación, no hay transformación sin crucifixión. ¿Se entiende? Si querés ver la gloria, querés ser transformado, tenés que ir a la cruz primero. Tenemos que estar dispuestos a crucificar, que ya no viva yo, que la carne, el poder de la carne puedan estar sujetos y crucificados con Cristo, como dice Pablo. Sin cruz no hay metamorfosis. Seguiré siendo gusano. Pero si paso por la cruz y muero, y cedo, y me entrego, y me humillo, vamos a empezar a ver en nuestras actitudes, acciones, a Cristo. Como decía Pablo, por lo cual sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Decidme un libro, decidme un hombre que pueda tener este poder. Este es el poder de la palabra de Dios. La palabra que te sacó de la llama del infierno, ¿te acordás? Cuando te convertiste y alguien te predicó. Pero la misma palabra que sigue teniendo el poder de operar para hacer esa transformación de gusano a mariposa. Pero ¿saben por qué hay tanto gusano y poca mariposa? Porque muy pocos quieren pasar por la cruz. La quieren vivir bien, tranqui. Yo, mira, voy a la iglesia, pero no me quiero comprometer, ¿viste? Porque por ahí Dios me pide cosas que no quiero dejar y un precio demasiado alto, así que bueno, total, salvo soy, la salvación no se pierde, listo. Sigo el camino tranca. Nadie quiere la cruz, pero hoy estamos todos desafiados, invitados a que podamos ser transformados a su imagen, a la imagen de Cristo. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos podido compartir.